Ya. Buenos días a todas, todes y todos. Hoy continuamos con nuestro ciclo de conferencias online del proyecto CIAICO 2023-046. Y como sabéis, este ciclo consiste en que mensualmente tenemos un especialista que generosamente nos prepara una conferencia relacionada con el tema de documentales animalistas y o de vida silvestre. Hoy, para el mes de mayo, tenemos el placer de presentar a Lidia María de Tienda Palop, que es profesora PPL en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Allí imparte ética aplicada y filosofía política. Lidia ha sido investigadora del programa Juan de la Cierva del Ministerio de Economía y Competitividad español, adscrita al Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia. También ha sido investigadora postdoctoral GSPS en la Universidad de Hokkaido, en el Departamento de Filosofía. Es licenciada en Derecho y en Filosofía y se doctoró en Filosofía por la Universidad de Valencia tras la obtención de una beca FPU. Y la echamos de menos. Ha realizado estancias de investigación en Oxford y en Japón y ha participado como ponente en congresos y seminarios organizados por las universidades de Cape Town, Tübingen, Kioto, Trento, Tokio, Oxford, la Universidad Complutense y en Valencia, entre otras tantas. Tiene diversas publicaciones, entre las que destacan el giro ecológico como eje transversal de los ODS recogidos en el marco de la Agenda 2030, The Dignity of the Dead, el papel de las emociones y la literatura en la deliberación pública, publicado en Arbor, How to Evaluate Justice and Applied Ethics, Old Wines y New Bottles, Measuring Nussbaum's Capabilities List and the Capabilities Approach on Social Order, la noción plural de sujeto y justicia en Damon y la tauromaquia, el dominio de la naturaleza o la sublimación de la tragedia, o la misión de la universidad hoy, una educación intercultural en el ciudadano democrático. Toda una lista de trabajos a su nombre. Y hoy tenemos el placer de tenerla aquí para impartir esta conferencia titulada Vulnerabilidad, lenguaje, ciencia, el fracaso ético del proyecto NIM. Muchísimas gracias, Lidia, por estar aquí con nosotros y the floor is yours. Pues muchas gracias, Claudia, por la bonita presentación. Lo primero me disculpo porque notaréis que la voz la tengo un poco afónica, pero espero que conforme se vaya calentando las cuerdas vocales, pues me escuchéis mejor. Si en algún momento no me escucháis bien, me decís por favor que alce la voz o que repita o lo que sea necesario. Siguiendo con cuestiones formales, no sé si se ve bien la pantalla porque no manejo muy bien la herramienta. Sí, Entonces, se ve bien, Lidia, lo único que cuando empieces, igual lo de presentar, ya que se vean claro, las lo pongo en diapositivas. presentación ya, ¿no? Sí, Vale, eso quería. Vale, entonces, así mejor, ¿no? así mejor, sí, perfecto. Vale. Y no veis el cartelito de vosotros, ¿no? Eso no os veis. O sea, es que yo os veo en pequeñito aquí debajo, entonces como no sé lo que se ve, o sea, así se ve Sí, bien. Vale, sí, sí, se ve todo bien. vale, pues eso como cuestiones formales. Y luego, pues, por supuesto, darle las gracias a Claudia y a Nacho por la invitación, por el afecto que muestran siempre y la paciencia al invitar y al organizar estas actividades que se ajustan siempre, intentan ajustarse siempre pues, a nuestros tiempos, a nuestras posibilidades y realmente lo agradezco el poder participar en este foro que me parece fundamental y único y pionero en España. Y bueno, y entonces con esta presentación saludaros a los que estáis presentes, a muchos os conozco, Katia, Margarita, y es un placer y os agradezco de verdad que hayáis tenido tiempo para poderos conectar, porque vamos con muchas obligaciones y no siempre es fácil, entonces os agradezco a todos la presencia.
Lo que voy a exponer, ya lo ha comentado Claudia, el título. Y entonces, ¿sobre qué va a versar? Pues va a versar sobre la película documental del proyecto NIM. Pero antes de esto, y de entrar ya a analizar lo que es la película documental, quería realizar una reflexión que va a tener el sentido al final, ¿no?, de la ponencia, que es que esta ponencia surge de una sugerencia sobre todo de Claudia. Claudia me insistió, ¿no? Tienes que ver esa película, es que te va a interesar con cuestiones que trabajas y tal, y la podías escribir algo sobre ella, y yo tenía una reticencia, me costaba, y digo, vale, sí, pero cada vez que pensaba, venga, voy a verla, venga, me voy a centrar, había algo que me incomodaba y me costaba muchísimo. Esto que estoy diciendo va a tener, creo que va a tener sentido con la reflexión final, ¿eh? Entonces, dándole vueltas, yo digo, es que esto de ver películas y documentales sobre animales no humanos, etcétera, es que me cuesta, es que tengo que estar en el mood, tengo que estar fuerte para poder coger y enfrentarme a ellos, ¿no? Y entonces, en esta que ella me dijo, le dije, pero salen escenas, no, no, es dentro de lo que cabe un poco amable, luego tiene mucha, no, cuando uno lo ve tiene mucha carga psicológica detrás y igual tan amable no es, ¿no? Pero en principio que no salían escenas como muy explícitas, que era el miedo que yo tenía, que ocurre muchas veces en este tipo de documentales. Y le agradezco de todas formas que me haya insistido, pero quiero poner de manifiesto esa reticencia inicial, y entonces esto me hizo pensar el por qué ocurre esto. Porque yo creo que nos pasa un poco a todos, pero esto es muy aventurado de decir que a todo el mundo le pasa, pero como cuestan, ¿no? Cuestan enfrentarse y ver documentales sobre animales no humanos. Entonces, en ese sentido empecé a reflexionar y empecé a pensar en otro tipo de documentales. Pues estos de aquí, que seguramente los conocéis, hay muchísimos y muchos los estáis trabajando en este ciclo de cine y en este ciclo de análisis sobre películas documentales, que me parece muy valiente por lo que al final comentaré, ¿no? Y entonces empecé a buscar qué documentales hay y qué películas documentales, y me di cuenta que no he visto ninguna de ellas porque no me atrevo a verlas. No me atrevo. Hay algo ahí que no puedo, me cuesta. Empiezo a tirar un poco del hilo y digo, claro, cuando hay un documental y cuando hay una película documental, generalmente hay un conjunto de música, imágenes, hay una narrativa que quiere incidir en algo que quiere contar y en algo que quiere transmitir al espectador. Y entonces nos quiere poner en una situación emocional de algún tipo. Y esa situación emocional generalmente pues son emociones densas, profundas, que no te dejan indiferente, ¿no? Entonces, esto puede que sea una de las explicaciones de por qué cuesta y por qué hay que estar, lo que digo, en el mood, ¿no? Hay que estar con cierto equilibrio para enfrentarse a este tipo de películas que no tienen nada que ver pues, con una serie de comedia, pues que uno la pone y se queda igual y tal cual se olvida, ¿no? Esto no te deja indiferente y te produce toda esa serie de emociones, no solo por lo que narran, sino por cómo se construyen estos documentales. Entonces digo, bueno, pues la cosa irá por ahí. Pero claro, luego pensando en otras películas, en otros documentales, que el centro es el ser humano, pues igual estas películas no nos cuestan tanto. Y bueno, he señalado estas, pues Diamantes de Sangre, La lista de Schindler, ¿no? Que es como muy potente. Y también cuentan dramas, tragedias, cosas que también nos mueven, que mueven un montón de emociones, pero parece que estas películas, pues no necesariamente tienes que estar tan fuerte, o al menos los que estamos aquí, que tenemos esa sensibilidad especial, ¿no? Pues como que tendrán bastante más fácil, y las otras, pues bueno, hay que estar como más consciente. Entonces, ¿qué diferencia hay
entre un tipo de películas y documentales y otro. Es decir, que nos mueven las mismas emociones, sentimos lo mismo, nos dejan igual, no nos dejan igual. ¿Qué matices hay en esta aproximación al visionado y a ver este tipo de películas, ¿no? Entonces está un poco la idea. Entonces, lo que está claro es que cuando vemos este tipo de películas y documentales, lo que nos mueven son emociones. Emociones. Y entonces sentimos en un caso y en otro, pues un conjunto de emociones diversas. Si la película es alegre y tal, pues podemos sentir alegría, podemos sentir paz, podemos sentir felicidad. Bueno, felicidad entendido como alegría si lo transformamos en emoción, ¿no? Y cuando vemos estas otras películas que tienen que ver con un drama, con una tragedia, pues las emociones que emergen son de otro tipo. Pues ira, rabia, puede ser impotencia, puede ser a veces asombro, puede ser miedo. Es decir, emergen otro tipo de emociones. Entonces, empezando a reflexionar sobre qué es una emoción y qué características tiene, antes de pasar a ver de forma específica estas películas que acabo de señalar, qué emoción concreta también nos suscita, quería un poco recoger de forma muy breve qué entendemos por emoción, para saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, el concepto que manejo de emoción tiene que ver con, muy brevemente lo voy a comentar, tiene que ver con la teoría de las emociones que maneja una filósofa que se llama Martha Nussbaum, que fue Premio Príncipe de Asturias en el año 2012, y ella trabaja desde el punto de vista de la ética cómo incluir las emociones en los procesos de deliberación pública. Cuando habla de una emoción, no tiene una obra específica en la que ella hable de la estructura cuatripartita que yo aquí quiero señalar, pero estas características que voy a comentar sí que de alguna forma provienen de sus tesis que están recogidas en diferentes obras como Fields of Thought, Justicia Poética, la terapia del deseo. Ahí va apareciendo estas características propias de qué entendemos por una emoción. Una emoción tendría cuatro dimensiones, cuatro características. La primera, pues que es una reacción fisiológica. Entonces, una reacción fisiológica que se percibe ante un estímulo y un acontecimiento que surge. Y por ello, pues nuestro cuerpo reacciona con una serie de, segregando neurotransmisores, la piel se enrojece, se eriza el vello, etcétera. Aparecen un montón de cuestiones físicas, de síntomas físicos para que la emoción realmente aparezca. Si no se producen reacciones fisiológicas, no sentimos una emoción. La podemos comprender, pero no surge, no aparece una emoción, ¿no? Entonces, ese es el primer componente de lo que sería una emoción. El segundo componente de lo que sería una emoción es que frente a esas tesis que consideran que las emociones son impulsos irracionales, hay teorías, la de Cannon, la de Dewey, la propia Nussbaum, que hunden sus raíces además en el estoicismo y en Aristóteles, que consideran que para que surja una emoción tiene que haber un contenido cognitivo, es decir, es una percepción de un acontecimiento que se vincula con las creencias que tenemos. Si no hay un componente cognitivo, la emoción no surge. No es algo irracional como unas reacciones fisiológicas que sin orientación, sino que tiene que ser ante la percepción de algo, de un estímulo que se vincula con el sistema de creencias que tenemos. Y el tema del sistema de creencias que tenemos y con las creencias concretas tiene mucho que ver, porque podemos sentir una emoción concreta, como por ejemplo los celos, precisamente porque estamos sosteniendo unas creencias. Es decir, sentimos celos porque el ser amado creemos que está con otra persona y están manteniendo un idilio, pero en el momento, y entonces tenemos esa creencia y por eso surge la emoción. En cambio, en el momento en que sabemos que eso es falso,
que no ha ocurrido, la emoción totalmente desaparece, ¿no? Entonces, eso es una muestra que, ya digo, estoy hablando muy rápido sobre estas cuestiones, hunde sus raíces en el pensamiento estoico y muestra que las emociones no son esos impulsos irracionales, sino que tienen que ver con la cognición y tienen que ver con nuestro sistema de creencias. La tercera dimensión tendría que ver con nuestra biografía. Es decir, para que surja una emoción tiene que tener una conexión con nuestra historia de apegos, de anhelos, de deseos y por tanto tiene una dimensión narrativa. Tiene una dimensión narrativa. Si no hay una historia previa de apegos, de anhelos, de acontecimientos que nos han pasado, de frustraciones, de expectativas, la emoción no surge. Esto es muy polémico porque esto cuestiona que un bebé nada más nacer o recién nacido pueda tener emociones. Es decir, aparecen emociones muy primarias, como son el miedo, pero después de que ha pasado cierta historia narrativa. Así, así rápido no surge, tiene que haber pasado esa historia. Entonces las emociones también se van sofisticando conforme nuestras historias van siendo más complejas. Todo esto luego va a tener que ver con el documental y con lo que quería transmitir, pero un poco para ir centrando lo que es la emoción que luego va a tener un significado a la hora de analizar la película. Bueno, y la cuarta dimensión sería una dimensión evaluativa. Es decir, para que surja una emoción que hemos dicho que se vincula con un contenido cognitivo, con un estímulo que lo que hace es que se produzcan esas reacciones fisiológicas, ese contenido cognitivo no le es dado a la conciencia de forma neutra, sino investido de valor. Es decir, las emociones serían reacciones a la percepción de valor de algo. Y eso que valoramos tiene que ver con nuestra estructura de valores por las cuales priorizamos, jerarquizamos y somos capaces de tomar decisiones. Entonces, esos cuatro componentes serían lo que conformarían la emoción tal y como me gustaría transmitir y delimitar un poco el concepto de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces, cuando esas emociones emergen, cuando vemos un documental, sabemos que tenemos que sentir algo físico, una incomodidad que se vincula con nuestro sistema de creencias, puede ser más profundo o menos profundo, que hay algo que valoramos, algo que se pone ahí en cuestión, que nos interpela a nuestra esfera íntima de valores y que además se vincula con nuestra historia personal. Eso para que veamos y sentimos una emoción. Entonces, ¿qué ocurre con estas películas que hemos señalado? ¿No? ¿Qué emoción es la que suele surgir en ese momento? Ya hemos dicho que igual la ira y la rabia y esa incomodidad surge, pero hay una que es genuina y es la emoción de la compasión. Claro, ¿qué es eso de la compasión? La compasión según la definición de Aristóteles, que a mí me parece muy adecuada, que él establece en la retórica, sería ese dolor, esa tristeza que sentimos cuando vemos que ha habido un daño en un otro, ¿no? Cuando un otro ha sufrido un daño. Entonces emerge en nosotros esa reacción, esa reacción que es dolorosa, que tiene que ver con la tristeza. El sentido de compasión que Aristóteles está manejando es diferente al concepto de piedad, ¿no? Que tiene que tiene una palabra distinta sentido, dentro de la teoría aristotélica. Entonces, compasión, según Aristóteles, tendría más que ver con ese concepto de simpatía y sobre todo cómo se entiende simpatía, sympathy en inglés, ¿no? Que es ese pathos con el otro. Y esto es diferente y sutilmente diferente tanto a la piedad, que surge de cierta superioridad, ¿no? Y de cierta acción de caridad de alguien que tiene una situación más ventajosa de superioridad con respecto a otro, ¿no? Que eso sería más la piedad, se vincula con la caridad, y no es eso a lo que se refiere. Y tampoco acaba de referirse al término que ahora, cada vez se ha hecho más popular, que es el término de empatía,
que aquí Claudia seguramente me lo podrá corregir, pero es un término bastante contemporáneo, que en inglés lo de empathy, no sé yo si antiguamente, me parece que es bastante contemporáneo, ¿no? Se utilizaba más el término de sympathy. Pero sympathy, las tesis, pues, por ejemplo, de Adam Smith, significa el dolerse con el otro, no sentir lo que el otro está sintiendo, que eso es más empatía. Y aquí no es que uno sienta lo que el otro está sintiendo, sino que se produce una emoción en el que te dueles con el otro, ¿no? Y ese es el sentido, el pathos con sympathy, ese es el sentido que le da Aristóteles a la noción de compasión. Claro, los elementos que Aristóteles señala de la compasión serían un poco los que voy a señalar y el último es el que nos va a dar cierta problematicidad o va a crear cierta problematicidad. El primero tendría que ver con que para que realmente emerja esa compasión que ya hemos dicho que produce una serie de reacciones incluso fisiológicas y por tanto no pueden ser fingidas las emociones, porque uno no puede controlar que enrojecerse, que el corazón se le acelere, ¿no? Entonces en ese sentido son muy genuinas, son auténticas, ¿no? Y eso es muy interesante a nivel epistemológico. Pero bueno, la idea es que para que realmente se sienta una compasión genuina, de forma auténtica, se tiene que percibir que el daño sufrido por aquel que va a sufrir el daño es un daño grave. Es decir, es algo que tiene magnitud, es algo que no es trivial. Si no, pues la compasión uno puede decir, ay, vaya tela, qué mala suerte, tal, pero no se siente compasión genuina, ¿no? Entonces se tiene que ver que hay un daño realmente grave que no es trivial. Pero además, aquel que sufre ese acontecimiento dañino y destructivo no tiene que ser el culpable de ese daño. Es decir, tiene que ser inocente. Tiene que haberle acontecido de forma sobrevenida y sin que haya mediado ningún tipo de acción por su parte que conlleve pues, que ese daño se le ha infligido. Entonces, pues a alguien que se le castiga porque ha hecho un mal moral o algo de eso, pues igual compasión, no se siente tanto y tal. Tiene que ser el componente de inocencia tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, no tiene que sufrirse daño de forma injusta. Es un poco la idea que hay en Aristóteles. Y el tercer eslabón o la tercera dimensión, el tercer requisito para que emerja la compasión es lo que se denomina el juicio de las posibilidades parecidas. El juicio de las posibilidades parecidas viene a decir que para que alguien sienta compasión por un otro, tiene que de alguna forma eh, concebir que lo que le está aconteciendo al otro también le puede pasar a uno mismo. También le puede pasar a uno mismo. Es decir, yo me puedo ver en esa situación por alguna razón y entonces ahí surge la compasión. Si no siento que el otro tiene unas características similares a las mías, la compasión, según Aristóteles, no surge, no emerge. Claro, esto en la tradición filosófica ha complicado mucho la idea de extender lo que es la compasión a los animales no humanos. Lo ha complicado, y aquí debería decir solo animales y seres humanos para mantener la dicotomía que luego igual desafiamos, pero la idea es esa, ¿no? Es decir, si yo me siento totalmente separado como humano de un animal, es muy difícil que tenga el juicio de las posibilidades parecidas, ¿no? La compasión, de hecho, suele emerger conforme vamos teniendo más cercanía con el que sufre el daño. Cuanto más cercano, cuanto más vinculado a nosotros, la compasión surge de forma más evidente. Para realidades muy lejanas, incluso culturales, incluso en otros países, pues bueno, está más diluida la compasión, no se ve tan clara, no emerge de forma tan evidente, y entonces pues eso es lo que explicaría Aristóteles del por qué la compasión a veces surge y a veces no. La función que tiene la compasión en la época clásica griega es muy importante porque tiene una función paidética y es decir, pedagógica a nivel moral.
La compasión es el elemento o es la emoción que se suscita en las tragedias. Las tragedias tienen, por tanto, ese rol también de pedagogía moral. ¿Por qué? Porque al ver que al héroe de la tragedia le acontece un acontecimiento que es dañino, que es injusto, que no se lo merece, que es grave, lo que el público siente compasión por ese héroe y esa compasión, como estamos hablando, que ese requisito de las posibilidades parecidas tiene que estar, lo que origina es un sentimiento de vinculación de una comunidad concreta. Entonces lo que hace es cohesionar la comunidad, precisamente por la compasión, porque hay una identificación con esas circunstancias, ¿no? Y entonces Aristóteles pues coge esta idea y estudia la emoción en ese sentido. Claro, como digo, esto lo complica pues con culturas totalmente lejanas o con realidades incluso humanas que vemos muy lejanas, pues bueno, la compasión, si es que a mí no me va a pasar exactamente lo mismo que en determinadas guerras, ¿qué tal? Pues bueno, la compasión parece que se diluye. Y en el caso de los animales no humanos, pues parece que se diluye más, ¿no? Porque hay aquí una esfera y una frontera que dices, bueno, es que exactamente no somos lo mismo y tal, y entonces empiezan a aparecer estas cuestiones sobre el debate. Y esta filósofa, Martha Nussbaum, que os comentaba, cuando trabaja la compasión, que es un concepto clave y esencial en su obra y en su propuesta ética, sí que quiere extenderla a los animales no humanos. Y entonces considera que la puede reformular de alguna forma, este último requisito, mediante otro juicio, que es el juicio el que le llama eudemonista, es decir, el juicio que tiene que ver con la propia felicidad. Es decir, yo puedo extender la compasión o que se suscite la compasión extendiendo este juicio no al otro que considero similar a mí, sino al otro que considero importante para mí. Ese es el giro que ella le da, ¿no? Y dice, como el otro es importante para mi propia felicidad y para mi propio bienestar, me importa, entonces por eso siento compasión. Y entonces ella hace el esfuerzo de reformular esta propuesta aristotélica, porque toda su teoría se basa en las tesis de Aristóteles, lo reformula de esta forma, diciendo, bueno, como es importante para mí, puedo extender que se puede sentir compasión. Esto como vemos, es un análisis bastante intelectual, ¿no? Y formal del concepto de compasión, ¿no? No es un análisis intuitivo, sino vamos a poner conceptualizarlo y vamos a dialogar a partir de estas ideas, ¿no? Y entonces ella lo necesita reactualizar o revisitar para intelectualmente justificarlo. Claro, a mí este juicio de la felicidad o del propio bienestar siempre me ha chirriado un poco. Digo, bueno, pero es que hay algo aquí que no me acaba de convencer. Creo que el esfuerzo es importante, luego lo podemos debatir si creéis que con esto solventaría el problema intelectual porque que aparece en este concepto de compasión para justificar que sí que podemos sentir compasión por animales no humanos o no, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Entonces, ahora, para ver esta pregunta y poderla debatir, ya sí que creo que nos puede venir muy bien ese análisis de la película que trabajamos y que analizamos hoy, que es la de El Proyecto NIM. Vale. No sé si habéis visto la película. Bueno, Claudia sí. Y los demás no sé, porque no quiero, no sé si destriparla un poco. Entiendo que sí, ¿no? Que la tengo que destripar, pero seguramente la habréis visto. El caso es que el proyecto NIM y el documental, que es una película del 2011, se construye, se filma para mostrar un experimento o para analizar y mostrar una narrativa sobre un experimento que se lleva a cabo en el año 73 en la Universidad de Columbia, dirigido por Herbert Terras, que es el IP del proyecto, ¿no? Entonces, lo que ocurre en este experimento o en lo que se basa es fundamentalmente se coge, se secuestra
a un chimpancé bebé, se le quita del seno materno nada más nacer, porque la pregunta de investigación de este experimento es si los chimpancés y los primates pueden desarrollar capacidades lingüísticas a nivel como los humanos. No voy a decir nivel porque esto ya entraríamos en gradación y tal, pero la idea de fondo es esa, es decir, ¿pueden los primates, en este caso los chimpancés, ser capaces de ser competentes lingüísticamente? Esta es la idea de base, ¿no? Y entonces, pues bueno, diseñan este experimento pensando, pues cogemos a un chimpancé bebé y lo educamos como si fuera un niño humano, como si fuera un bebé humano. Entonces, con todas las características, tal cual. Y entonces, pues veremos si es competente lingüísticamente y es capaz de desarrollar la habilidad y la destreza del lenguaje, sobre todo simbólico. Esa es un poco la idea que hay de fondo. Claro, este proyecto surge porque está en boga totalmente en ese momento las tesis de Noam Chomsky. De hecho, Nim se llama Nim, que es el chimpancé que secuestran, le ponen de nombre Nim Chimpsky. Entonces es una alusión clarísima a Chomsky, a Noam Chomsky. Noam Chomsky había defendido que no podían los primates y los animales ser capaces de desarrollar el lenguaje simbólico porque esto es una capacidad estrictamente humana. Entonces, como es una capacidad estrictamente humana, pues él señala esa barrera y sus tesis concluyen que no es posible. Entonces, en esta época empiezan a aparecer diferentes propuestas, diferentes experimentos para, de alguna forma, o refutar o confirmar lo que serían las tesis de Chomsky. Y entre esos experimentos, pues uno es el proyecto NIM. El proyecto MINIM. Entonces la pregunta inicial está clara, es decir, ¿pueden los primates pensar con conceptos? Es decir, ¿tienen la capacidad de adquirir la destreza del lenguaje simbólico? Entonces ya avanzo que el proyecto abruptamente acaba y acaba con Herbert Terras en un programa de televisión con una actitud totalmente fría, distante, incluso soberbia, diciendo tajantemente que de ninguna manera, que el experimento ha fracasado y que Nim no es capaz, no ha desarrollado lenguaje simbólico. Que como mucho, ahí se le hacen una serie de preguntas, no lo justifica mucho, o al menos en el documental no aparece una justificación, no tenemos acceso, habría que coger las conclusiones del proyecto, analizarlas bien para ver si están justificadas estas respuestas, pero ahí lo que aparece es que él dice que no, cuando se le hacen, bueno, pero señala objetos tal, y dice, bueno, esto es una cosa inmediata, pero luego él no tiene conciencia de que ha señalado ese objeto y sobre todo no es capaz de construcciones, de realizar construcciones ni sintácticas ni gramaticales, ¿no? Entonces señala que de ninguna manera y de ahí deriva que el ser humano y el animal humano, pero claro, él lo señala como el ser humano y el animal no humano, pues no tienen esa vinculación, esa correlación porque son totalmente distintos. Esto volveré posteriormente a esta cuestión. Esto ha sido una constante y yo creo que de alguna forma sigue siendo una constante en el campo de la filosofía de la mente y en el campo de la filosofía del lenguaje. Es decir, señalar que el lenguaje es una capacidad estrictamente humana y que los animales pues, no tienen esa capacidad de lenguaje simbólico. Y esto tiene connotaciones morales y éticas y para las prácticas de la acción muy fundamentales. ¿Por qué? Porque si negamos el lenguaje simbólico a los animales no humanos, y lo vinculamos con el pensamiento, negamos que tengan pensamiento e incluso negamos que tengan mente y entonces en este sentido pues es muy difícil darles un estatuto moral adecuado, ¿no? Entonces digamos que hay también cierto interés político en que esto realmente se confirme y se corrobore, ¿no? Porque si no, imaginaos la revolución en todas las prácticas que tendría, ¿no? Decirnos que piensan con conceptos, tienen mente.
Dentro del ámbito de la ética, que se encarga de la ética de los animales, pues hay propuestas como la de Peter Singer con el utilitarismo, la de Tom Regan, que se han fijado en otro tipo de características, como por ejemplo el sufrimiento, la capacidad de sentiencia. Es decir, por ahí se ha extendido el poder atribuir un estatus moral a los animales no humanos, pero en el ámbito de la filosofía del lenguaje y la filosofía de la mente, yo creo que sigue siendo una batalla, ¿no? Y todavía hay posturas muy potentes que lo niegan. Entre esas posturas, una es la de Donald Davidson, que escribí un artículo que también fue a instancia de Claudia, ¿no? Que es la que me pincha, no, no, trabaja, trabaja en esto y tal, que ya os digo que mi actitud es que me cuesta porque hay algo ahí, y eso es lo que al final retomaré. Luego, cuando me meto y tal, me parece interesantísimo y me parece que es el gran campo filosófico que tenemos que explorar, todas estas cuestiones. Pero bueno, volviendo a las tesis de Donald Davidson, Davidson en un artículo niega totalmente que los animales puedan tener pensamiento porque lo vincula precisamente con el lenguaje y considera que como no tienen lenguaje y no tienen lenguaje simbólico, no tienen mente, no piensan, ¿no? Esta es la idea. Claro, a mí en ese artículo esa tesis me parecía un poco extraña y reflexionando a partir de la experiencia con mi perro, que ya falleció hace muchos años, pero con el que estaba muy unida aún, reflexioné que continuamente en nuestra historia conjunta lo que ocurría continuamente era que había actos comunicativos y nos entendíamos perfectamente a la percepción. Y esos actos comunicativos incluían, por mi parte, frases verbalizadas que él realizaba acciones acorde, etcétera. No voy a entrar ahora en ese artículo, si a alguien le interesa, bueno, Claudia lo tiene, yo le puedo pasar también la referencia, ¿no? Pero esa reflexión, que tampoco voy a entrar ahora mucho en detalle, me hizo pensar que a partir de actos comunicativos es muy difícil considerar que no hay cierta capacidad lingüística, de comprensión lingüística por parte de estos animales no humanos, ¿no? Y sobre todo porque el propio Davidson señala una tesis como muy importante y como muy central, que es la tesis del holismo de la conciencia, por la cual señala que cuando se tiene un concepto, no se puede tener ese concepto desgajado de toda la red de conceptos. Y si se tiene solamente uno, se tienen todos. Es decir, lo que Herbert Terra señalaba y como acabó totalmente el proyecto diciendo, no, no, bueno, puede tener cierto referente del plátano y cómo explicas eso si no es un concepto, pero es que si tiene ese concepto tiene todos. El de creencia, el de causa, es decir, toda la red lingüística está configurada y no se puede tener de forma separada ni aislada, ¿no? Y esa es la tesis de Davidson y entonces pues esto por lo menos desafía las conclusiones del experimento del proyecto NIM a un nivel, ya digo, del plano de filosofía del lenguaje. Entonces, esta idea la dejo ahí y seguimos avanzando. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si a nivel de la investigación puramente del terreno de filosofía de la mente, filosofía del lenguaje no está tan clara? ¿Por qué ese empeño de Herbert Terras en ese programa de televisión de forma pública, de forma absolutamente vehemente y fría, de empeñarse en no, no, de ninguna manera tiene lenguaje? Esto ha fracasado, el experimento ha fracasado. Entonces aquí vemos en estas fotografías, que ya son fotografías reales del experimento, pues vemos a un Herbert Terras con Nim al principio, joven, con una actitud, no sé si relajada o no quiero hacer muchos juicios de valor, pero en el documental no lo ponen muy bien. Y ya Herbert Terras quería haber encontrado lo que era el fragmento de cuando él aparece en el programa de televisión, porque de verdad que es una actitud muy fría y muy soberbia, ¿no? Que, o por lo menos el documental lo transmite así.
pero bueno, he encontrado esta fotografía que, con los libros, ¿no? Entonces con cierta superioridad o intelectualismo detrás, ¿no? Lo que hay, la primera foto vemos esa conexión como más natural y luego pues ya en una biblioteca dando un aspecto de solidez intelectual, ¿no? Pero luego quería que nos fijáramos en todas las fotos que estas que hay aquí abajo. Bueno, pues en todas esas fotos aparece Nim, pero Nim, en ese experimento, cuando uno ve el documental, se da cuenta que aparentemente es el protagonista, pero no lo es. No lo es, o sea, es un actor secundario totalmente, y más que un actor secundario es una excusa. Y entonces aparece Nim en un proyecto que es una excusa, y es una excusa para todas estas fotografías que aparecen, que este señor, el investigador Terras, a partir de Nim, al que de alguna forma como excusa se cosifica, no se le está tratando realmente como un sujeto en sí, se le cosifica, pues aparecen un montón de investigadoras, generalmente jóvenes, becarias, pues atractivas, que son las que van a configurar el equipo de investigación de Terras. Entonces aparecen todas estas, a lo largo del documental van apareciendo como él va fichando pues a la becaria recién salida del grado del momento, atractiva y tal, y la hace principal. Pero es que además uno intuye y dice, uy, este señor yo creo que estaba liado con ellas. Pero es que luego en el documental uno lo va intuyendo, pero luego se dice, ¿no? Va manteniendo con las investigadoras que va fichando historias, historias sexuales, historias, aventuras. Y entonces, claro, aparece esta fotografía al final de un científico con sus libros, intelectual, totalmente separado de cualquier cuestión que tenga que ver con la vida terrenal y mundana, pero luego, cuando uno ve las fotografías y ve la película, lo que aparece es una historia humana de relaciones y vínculos y apegos y anhelos y frustraciones con un montón de investigadoras. Eso es lo que va viendo, y Nim ahí, el protagonista, es la excusa, es el hilo conductor, pero el protagonista es este señor y todas las becarias. Entonces, esto pues a uno pues también le hace pensar, ¿no? Y le hace pensar y reflexionar sobre lo que es la supuesta neutralidad de la ciencia. Y esto es algo que a mí me parece muy grave, ¿no? Porque cuando señalamos que algo es científico, ya tiene un componente de autoridad, y por eso este señor es científico, aparece con los libros, aparece en un programa todo serio, todo tal. Entonces lo que él diga no es que es científico, y lo ha corroborado. Pero claro, esas premisas que no salen a la luz y tienen que ver más con otras cuestiones que con lo que entendemos que es ciencia también están. Pero por el hecho de que alguien sea científico, ya su conclusión se va a tener en cuenta por toda la comunidad académica y por toda la comunidad científica, y eso se va a trasladar al ámbito político y se va a legislar conforme a lo que este señor y otros científicos pues dicen. Entonces ahí me parece que es muy grave entender que todo lo que tenga esa pátina de cientificidad, si no se corrobora lo que hay detrás y cómo se ha llevado a cabo ese proyecto y ese experimento, sino que se da por bueno por el hecho de ser científico, las consecuencias tan importantes que puede tener, ¿no? Entonces, abundando un poco más en esta cuestión, nos metemos en el terreno de lo que es un ámbito de la ética aplicada, que es la ética de la investigación. La ética aplicada surge sobre todo en los años 70, muy vinculado a lo que es la bioética, que no me voy a meter ahora en estas cuestiones, pero bueno, es un ámbito, está la filosofía moral, y luego pues empieza a hablar de ética aplicada como esos ámbitos concretos en los que se reflexiona desde la ética y desde la filosofía moral sobre una cuestión concreta, con el fin de orientar la acción e incluso legislar. Ese es un poco lo que sería la ética aplicada. Entonces surgen diferentes ámbitos,
y esos ámbitos concretos pues dan lugar a una masa crítica, a un conjunto de publicaciones, dan lugar también a una serie de publicaciones, de institutos, de revistas especializadas. Y entonces, pues dentro de la ética aplicada, uno de los campos que se ha desarrollado es el de la ética de la investigación. Dentro de la ética de la investigación, pues tenemos el uso de animales en la experimentación, pero tiene unas características muy concretas relacionadas con cuestiones muy físicas de maltrato animal, el uso de los laboratorios, o sea, va muy dirigida en ese ámbito. Y luego también se habla de la experimentación con seres humanos en el ámbito de la experimentación biomédica. De todas formas, estos desarrollos son bastante nuevos, bastante contemporáneos. No llevamos tanto tiempo trabajando en estas cuestiones. Previamente a ya hablar de ética de la investigación en el uso y experimentación con animales no humanos o con los seres humanos, que no voy a entrar en esas cuestiones, hay una cuestión previa del ámbito de ética de la investigación que hay que tener en cuenta en cualquier proyecto que se pida y que se quiera financiar, que tiene que ver en sí con, primero de todo, y esa es la cuestión principal y primordial, con la importancia de la investigación que se quiere financiar y que se quiere llevar a cabo. Tiene que ser una investigación que realmente sea importante. Eso es uno de los principios que no se tenían en cuenta hasta hace bien poco y que este ámbito lo ha ido desarrollando. ¿Por qué? Porque se financiaban investigaciones costosas que luego el objeto era muy trivial. Y recuerdo a Punset en una conferencia que dio, diciendo, no, es que se ha investigado, se han puesto unos circuitos y tal para investigar con roedores si tenían libertad o no. Y entonces, y eso les hacía más felices o no, era un poco el experimento, y entonces se ponían esos circuitos, y en esos circuitos, si el roedor, él decía, si la ratita cogía y recibía unas descargas eléctricas, y si apretaba una palanca para la descarga. Pero había roedores que eso no lo identificaban, no para la descarga. Bueno, pues esos, su esperanza de vida, murieron antes, y los que sí que podían parar en la descarga, pues vivieron más porque se dieron cuenta que tenían autonomía y tal y cual. Y yo pensaba, para justificar eso, era necesario coger y montar el circuito y darles electricidad y machacarlos y tal. No sé, es que hay cosas, o sea, pues son muy evidentes. O sea, se coge a un ser vivo y se le machaca y tal, pues obviamente va a desarrollarse mejor y va a vivir si no le machacas. No sé. Entonces, esto es propio de la ética de la investigación, y eso tiene que ser primordial. Es decir, los medios proporcionales, esto es trivial, a ver, no que en la próxima ocurrencia y tontería, ¿no? Pero además, otra de las cuestiones que sí que son fundamentales es el diseño de la investigación. ¿Cómo se ha diseñado esa investigación? ¿Cómo se ha configurado? Si ese diseño está mal hecho, esa investigación no se puede financiar. ¿Qué ocurre en el caso del proyecto NIM? Pues aparece en el documental totalmente que esa investigación no tenía estructura ninguna. ¿Qué es lo que ocurre, no? Se secuestra a un chimpancé bebé y se le da a una señora que va a ser la supuesta madre. Esta señora, y aparece toda la historia detrás de esta señora, Stephanie, ahora no me acuerdo del apellido, tiene un afán de protagonismo brutal. Ya te muestra el documental que hay una historia personal suya, que seguramente tiene que ver con la autoestima, y un intento de sentirse especial. ¿Por qué? Porque está casada con otro señor que es poeta, que es un genio, que de alguna forma ya se siente opacada, y eso va apareciendo en el documental por él, ¿no? Al que consideran tal. Y entonces ella, eh, o por lo menos lo que a mí me transmitió, es que una forma de ser especial, de considerarse que ella está haciendo cosas importantes, es precisamente coger a Nim, tratarlo como un bebé humano,
pero incluso llegando a prácticas que hoy por hoy, pues no sé, nos chocarían, ¿no? Pero claro, ese afán de, no, cuanto más especial, cuanto más excéntrica sea la situación, más voy a destacar, ¿no? O esa es, por ejemplo, la sensación que a mí me da. Lo amamanta, pero luego también veladamente, y yo creo que luego de forma más evidente, comenta determinadas prácticas sexuales que lleva a cabo con Nim, ¿no? Para despertar su pubertad, para enseñarle la adolescencia, para tal. No sé, ¿no? Y entonces tendríamos que pensar en las prácticas sexuales con consentimiento, no consentimiento, todas estas cosas, pues bueno, todo eso no aparece, ¿no? Entonces, de nuevo aparece un ser humano que es el protagonista o quiere ser el protagonista, y Nim es una excusa para toda esa historia narrativa de frustraciones, de anhelos, de deseos, sacarlas de forma pulsional, ¿no? Eso aparece ahí. Entonces, eso de forma primera, esta mujer. Mm, claro, es un bebé chimpancé que no se le da ningún tipo de orientación ni de normas, que en todas las especies pues hay normas, ¿no? Para la convivencia y tal, no aparece, o sea, es como dejar que fluya y que tal, pero a la vez se le estimula con cuestiones muy extrañas como esta, y llega un momento en que Herbert Terras decide que hay que sacarlo de esa casa y que eso no puede ser, y dices, bueno, pues estaba pensando en el bienestar de Nim. Pero es que se lo lleva a esta casa, que aquí tenéis la fotografía, una casa preciosa, con jardín, con todas las comodidades, y entonces ahí es donde empieza a aparecer y a desfilar todo ese conjunto de becarias y de investigadoras que él recluta para seguir enseñándole ese lenguaje no humano, ay, perdón, ese lenguaje humano a Nim, ¿no? Entonces ahí comienzan otro tipo de historias de cada una de las investigadoras, y luego también pues aparece este otro investigador que tenéis ahí en la foto, que tiene un idilio con esta investigadora, y entonces pues juegan a papás y a mamás y a las casitas. También de Nim de nuevo aparece como una excusa, ¿no? Y entonces también muestra que esa casa, también por el tiempo que está, pues se parece más bien una comunidad un poco hippie. ¿Por qué? Porque se experimenta con drogas psicodélicas, y todo lo que es el movimiento también se pone de manifiesto en esa casa. Entonces, claro, se va llevando una investigación así, pero luego la conclusión va a ser de este científico, que considera, ¿no?, neutral, intelectual, estructurado, pero luego todo el procedimiento que se ve, es que es totalmente disonante, es que no es así, ¿no? O por lo menos lo que muestra el documental. Entonces, claro, uno se plantea si se está poniendo de manifiesto, o si se está trasladando y se está ejerciendo una ética profesional por parte de los investigadores, que no aparece en ningún momento que estén formados en morfología del chimpancé, en costumbres, en cognición, en hábitat natural. Todo eso no aparece porque, como el experimento parte de la idea de lo voy a abstraer de todas sus condicionantes, que como especie natural puede tener, desde la morfología misma, ¿no? Que eso ya da otra perspectiva de la realidad, ¿no? Según la morfología que uno tiene, según las capacidades, según las destrezas, según puede tener determinados sentidos mucho más acusados que los seres humanos, pues olfativos, tal, auditivos, etcétera. Todo eso no se tiene en cuenta. Ni ningún investigador aparece que se haya formado previamente en estas cuestiones. No, son investigadores que afines a este señor, y entonces aparecen directamente mostrando cómo le van enseñando un lenguaje de signos a Nim. Bien. Esto es lo que aparece aquí, ¿vale? Entonces, el tema de la neutralidad de la ciencia pues es muy cuestionable. ¿Qué ocurre entonces? Que con esta conclusión a la que llega Herbert Terras, de nuevo aparece como conclusión del experimento esa superioridad del ser humano, concretamente del hombre, de alguna forma, porque las mujeres aparecen ahí como un poco más pulsionales, más pasionales, etcétera, ¿no? Y entonces aparece esa pátina de intelectualismo, de racionalidad, para
determinar, no, los seres humanos tienen esa capacidad de lenguaje simbólico, los animales no humanos no, y en este caso NIM ha demostrado que no, aparece en el programa de televisión. Y entonces, en ese sentido, ya muestra o ya intenta justificar una superioridad basada en esa característica en el ser humano. Tengo que decir que coetáneamente con estos, que no lo he dicho en otra diapositiva, con este experimento hay otro, que es el que se utiliza una gorila, Coco, y la conclusión es contraria. Dice, no, no, sí que es capaz de desarrollar lenguaje, ¿no? Lo que pasa es que ese experimento se ha criticado también muchísimo porque dice que hubo un sesgo afectivo por parte de Patterson, que era la investigadora. Entonces ahí hay una conexión afectiva y dice que entonces interpreta las acciones de Coco en un sentido que está totalmente sesgado. Lo digo porque ni siquiera estos resultados son concluyentes porque otras investigaciones pues dicen lo contrario. Aquí no se habla de sesgo interpretativo y en el otro documental sí. Bueno, entonces siguiendo con esa conclusión que ya digo que aparece de forma abrupta, dice no, de ninguna forma, y entonces aparece esa superioridad, no aparece únicamente esa conclusión y ya está, sino que también aparece unida a otra apreciación. Disculpad. Entonces aparece unida a otra apreciación, que es que no solo NIM no es capaz de desarrollar lenguaje simbólico, sino que además es totalmente irracional, dominado por impulsos que tienen que ver con ese componente emocional y racional. Por eso al principio he hablado de las emociones con su estructura, que cómo vamos a entender que las emociones no tienen contenido cognitivo, ¿no? Sino esa emoción no surge, surge otra cosa, una reacción física como puede ser el hambre, el apetito, pero no surge una emoción que tiene que tener esa parte cognitiva, ¿no? Pero aquí se le acusa de precisamente no solo no tiene capacidad para desarrollar lenguaje simbólico de forma pacífica, sino que además esta afirmación lo convierte en un ser que es totalmente abyecto. ¿Por qué? Porque esta conclusión surge a partir de un episodio que es que cuando Nim, claro, Nim va haciéndose adolescente, va haciéndose adulto y van pasando por su vida todos estos personajes y cada cual va de alguna forma tratándolo aparentemente en algunos casos con cariño pero con un trato vejatorio, porque pues con las drogas, la cerveza, lo de la estimulación de las prácticas sexuales, que claro, le van ocurriendo ya muchas cosas. Entonces, ¿os acordáis que hablaba de las emociones vinculadas a esa historia biográfica y narrativa de detrás, ¿no? Entonces eso se empieza a acumular, se empieza a hacer sofisticado, que es lo que nos ocurre también conforme nos vamos haciendo adultos, la adolescencia un paso así, y luego la adultez ya hay una historia, hay una mochila narrativa propia importante, ¿no? Entonces surge esto y hay un episodio en el que hay el último fichaje de sí, antes de que el proyecto ya colapse del todo, de las investigadoras que no lo trata con ningún tipo de afecto y eso aparece de forma evidente y tiene un episodio que ya narra de forma muy dramática diciendo que Nim le ha atacado y que hay parte de su cara, que luego en el documental esas cicatrices no aparecen, que le ha destrozado parte de su cara, ¿no? Y que entonces, pues bueno, que es como una bestia que está descontrolado, ¿qué tal? Y entonces, bueno, todas las características horribles que se empiezan a decir de él. Claro, lo que dice de soslayo y no le dan importancia, en el documental sí, pero la percepción de los que intervienen es que lo que pretendía era con una cuerda entrar, él está totalmente aislado y entonces obligarle a aprender el lenguaje de signos, lo que hiciera falta, atándolo y controlándolo y realizando este tipo de acciones, ¿no? Entonces, disculpar.
Entonces, claro, cada vez que esta señorita se aproxima a Nim, él ve una amenaza y ve un peligro porque es evidente, es que ya va con la cuerda, ya va a hacerle pues un maltrato que él pues con esa fortaleza pues se revela y se defiende. Eso, en vez de percibirlo y entenderlo así, pues la percepción es la siguiente. No, es que ha reaccionado de forma incontrolada, de forma irracional y además como no es capaz de comunicarse lingüísticamente, lo que está claro es que es un ser abyecto, es una bestia, es algo totalmente irracional, es la fuerza de la naturaleza descontrolada. Y entonces ese es el discurso, esa es la narrativa que va a justificar que Nim se ha trasladado a un laboratorio en unas condiciones horribles, encerrado en una jaula junto con otros primates que son sujetos de experimentación desde el principio en unas condiciones de verdad deplorables, entonces va derivando la cosa hacia ahí. Entonces, ¿qué vemos con esto, no? Pues vemos cómo la ciencia o las conclusiones científicas reduccionistas en este sentido y en esa interpretación lo que han hecho es convertir al ser humano en ese ser que se vincula con algo divino, ¿no? La ciencia y esa autoridad moral que da la superioridad científica que tiene que ver con el lenguaje y que tiene que ver con el desarrollo de la mente y de la racionalidad lógico-formal, y eso de alguna forma lo convierte al sujeto en un ser puro y divino en ese sentido frente a lo que sería la animalidad pura, la carnalidad, los impulsos, las pasiones y todo lo que tiene que ver con eso que es irrefrenable, con eso que es incontrolable, que también tiene que ver incluso con la sexualidad, ¿no? Entonces vemos esa dicotomía, cómo va apareciendo en esas conclusiones. Vale. El resultado de todo esto, bueno, previamente a volver otra vez a Nim, claro, esta cuestión del porqué, del porqué de esa actitud de Terras tan soberbia en ese programa de televisión tan distante, ¿no? Ha vivido durante 10 años con Nim y no le ha cogido un afecto, no le ha cogido afecto ninguno. ¿Cómo puede ser que simplemente por considerar en un momento dado, en vez de admitir, se nos ha ido de las manos, no lo hemos sabido hacer mejor, tal cual? No, tengo que decir que que Nim es culpable porque no desarrolla, no es perfecto, ¿no? Y entonces es tan carnal, tan vinculado a su animalidad que no es perfecto. Y yo soy lo contrario, ¿no? Soy lo contrario. Entonces, ¿qué demuestra o qué emoción de alguna forma tan genuina aparece en ese momento, ¿no? A mi modo de ver, lo que aparece disfrazado de soberbia es otra emoción, que es la emoción de la vergüenza. La emoción de la vergüenza se contrapone de alguna forma o es distinta a lo que sería la emoción al sentir culpabilidad. No es lo mismo. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es una emoción muy primaria, en el fondo, que aparece, es decir, los niños muy pequeños ya tienen cuestiones así de vergüenza, ¿no? Pero ¿cuándo aparece? Aparece como una reacción o como una emoción dolorosa también, porque uno considera que no tiene las características que serían deseables de acuerdo con un canon estandarizado y con un canon establecido. Entonces, cuando no se tiene ese ideal que nos marcamos, esas características, entonces aparece esa emoción, aparece la vergüenza, ¿no? Y tiene que ver entonces con la autoestima. Si uno está seguro de sí mismo, de sus características, una autoestima sana, saludable, es muy difícil que entonces aparezca la soberbia. Pueden aparecer otras emociones, ¿no? La humildad, otras emociones, pero la vergüenza aparece cuando se siente que no se ha alcanzado ese ideal. Y además, esto se puede traslucir y se puede transformar en estigma cuando ese canon de ideal es públicamente compartido y entonces uno se siente que no responde a ese canon y se siente señalado. Ahí aparece entonces el estigma. Claro, esto es diferente a lo que es la culpa.
porque la culpa es ante una acción propia que uno considera que ha sido mala, que también ha sido destructiva, pero tiene una vocación exhibicionista. En el fondo, cuando hay culpa, de alguna forma se quiere mostrar esa esa acción en la que uno ha incurrido con el fin de expiarla, con el fin de redimirla. En cambio, la vergüenza lo que ocurre es otro movimiento, no es exhibirlo. Cuando se siente vergüenza, lo que se siente es que hay que ocultar ese hecho. ¿Por qué? Porque la ocultación me va a devolver, me va a intentar de alguna forma no mostrar que yo tengo una carencia, que hay algo interno que es mostrar esa carencia, ¿no? Eso es un poco la idea que hay con esa vergüenza y qué ocurre con la vergüenza originaria y por lo tanto con la actitud de este científico de Terras. Que esa vergüenza que él siente probablemente tiene que ver con una carencia que no le gusta mostrar y que Nim le ha puesto un espejo delante, que tiene que ver precisamente con un miedo y algo que sí que es propio de la condición humana, que es algo que los estoicos ya vieron muy bien y que se ha repetido a lo largo de la historia, que es que vamos a morir. Que vamos a morir y esto de memento mori, que significa recuerda que vas a morir. Es decir, esa conciencia de la finitud da mucho miedo. Da mucho miedo ser conscientes de que vamos a morir, que nuestro cuerpo, precisamente porque tenemos un cuerpo, una experiencia encarnada, somos finitos, eso no gusta, eso se puede o se trabaja y se asume de una forma natural o aparecen todas esta serie de excusas, de subterfugios y tal para huir de esa condición que me da tanto miedo, que es enfrentarme a la propia finitud. Y creo que esto explica bastante bien esa actitud tan fría y tan soberbia de ese supuesto intelectualismo y de esa supuesta lógica racional que aparece en Terras, que es que el proyecto NIM le ha mostrado su carnalidad y su cuerpo de forma muy íntima. Es decir, toda la historia que aparece ahí y en cada uno de los personajes se enfrentan con sus emociones, con sus pulsiones, con sus anhelos. Eso es lo que les devuelve todo el experimento. Llega un momento en que eso no se puede soportar. También coincide con un momento en el que él corta su relación con una de las investigadoras, ¿no? Y entonces decide cortar todo. Decide abstraerse de esa carnalidad, de ese impulso, de ese deseo y de ese dolor que puede sentir. Y entonces ahí pone una pátina de frialdad que la mete con toda esa cientificidad o ese reduccionismo propio del pensamiento abstracto, ¿no? ¿Por qué? Porque no me quiero enfrentar a lo que en el fondo sé que soy un cuerpo y que soy un cuerpo animal en este sentido. Entonces, dicho esto, volvemos de nuevo a Anim. Entonces, ¿qué ocurre con Nim? Pues Nim, a partir de aquí, la película pues se oscurece mucho, ¿no? Porque primero, pues es como tiene un tono más alegre, aparece pues la casa esa, todo es fiesta, ya ves cosas que no, como coger y realizarle todas esas acciones a Nim, pero a partir de aquí ya la situación empieza a ser muy oscura, ¿no? Se coge a Nim, se le encierra en el laboratorio y se ve de forma clara cómo Nim se intenta comunicar. Se intenta, pero claro, ya se le ha puesto el sesgo y el estigma de no, tú no eres capaz de lenguaje. Y esto lo ha dicho un científico. Entonces, aunque señala cosas que quiere, señala y es capaz de transmitir que lo que quiere es salir de la jaula, que quiere esa libertad, no, si él no es capaz de lenguaje, él no es capaz de comunicarse, no tiene mente, no tiene... Entonces hay una interpretación por parte de los otros investigadores que ya lo están utilizando para otras cuestiones de distanciamiento. Pero es tan evidente en el documental que es capaz de comunicarse y por lo tanto de esa destreza del lenguaje
que entonces se decide, el propio científico que se apiada en ese sentido, ¿no? Siente esa compasión de alguna forma de decir, esto no puede ser, entonces hay que trasladarlo. Y ya lo empiezan a trasladar pues, al centro de recuperación, primero a otro centro de recuperación, ahí tampoco está bien, está triste, no es capaz no tiene esa alegría que veíamos al principio de la película y ya, ¿qué está ocurriendo ahí, no? Y luego se le lleva al centro de recuperación donde se le secuestró inicialmente de su madre, pero ya lo que ha ocurrido ahí es que su esencia se le ha roto, ¿no? Se le ha quebrado, es un juguete roto, ¿no? Esta expresión de juguete roto y entonces eso es muy difícil de recomponer y eso se va transmitiendo todo el rato a lo largo del documental. Hay un episodio en el que la supuesta madre llega y dice, no, yo voy y lo voy a sanar de todas estas, de toda esta depresión en la que parece que ni me está sumido, pues yo voy y nada, ya vamos. Y entonces va Stephanie otra vez y la reacción de Nim es una reacción bastante agresiva, intenta también cogerla del pelo, moverla por la jaula, es una reacción que ella no se espera. Y la interpretación humana que se da es, claro, él se siente abandonado por mí, se siente que no estuve lo suficiente y tal. Bueno, pues es una interpretación humana, pero hay otra interpretación que puede ser perfectamente que le has hecho tanto daño que obviamente no te quiere cerca. Entonces, esa interpretación por parte del humano sigue sin aparecer, ¿no? Es como ese interés de querer ser tan especial, tan divino, tan puro, que no acepto con humildad mi propia condición como ser imperfecto, como ser que ha cometido actos terribles y no soy capaz de aceptarlo. Entonces siempre proyecto esa culpa en el otro, que además es un animal no humano y entonces es más fácil de proyectar, más fácil de decir, no, es que él, pero yo soy perfecto y esto va apareciendo, esta dicotomía va apareciendo todo el rato, o por lo menos es la lectura que hago de la película y del documental, ¿no? Entonces, ¿qué nos ocurre a nosotros como espectadores? Y aquí era volver otra vez a cómo he iniciado la ponencia, ¿no? Yo creo que sí que emerge lo que es la compasión ante Nim, no ante los otros. Y aquí sí que cobra Nim protagonismo, porque emerge la compasión y por qué, si hemos dicho que el juicio de las posibilidades parecidas, pues igual no aparece cuando hablamos de animales no humanos, ¿no? Y por eso Nussbaum lo intenta reformular con que es importante para mi bienestar. Yo no creo que lo que aparezca al visionar la película sea que Nim es importante para mi bienestar, sino una compasión genuina porque me siento vinculado a Nim. ¿Y por qué me siento vinculado a Nim? Porque estoy comprendiendo de forma genuina por lo que ha pasado, estoy comprendiendo su historia, estoy comprendiendo la frustración y el dolor tan grande que se siente cuando hay una impotencia comunicativa porque el otro te ha puesto un sesgo y no te quiere escuchar, pero sí que hay realmente una acción comunicativa y es una barrera, es como hablar con una pared. También nos manifiesta, nos pone de manifiesto la vulnerabilidad tan enorme que sentimos, ¿no? Cuando nos acontecen situaciones que no podemos comprender, que no dependen de nosotros, que son negativas, que no estamos entendiendo las categorías con las que se está operando, que es también lo que le ocurría a Nim. No está entendiendo el por qué le está pasando lo que le está pasando, porque sus categorías son otras, ¿no? Y entonces ahí operan unas categorías que tienen que ver con toda esa complejidad tan humana de impulsos, anhelos y que la mente esa compleja se mete por medio para huir de nuestra realidad más genuina. Eso seguramente no está, ¿no? Y no está porque lo que nos muestra NIM y los documentales entonces relacionados con animales es nuestra condición de vulnerabilidad pero de forma genuina, es decir, de forma desnuda, sin artificios, sin esas mediaciones culturales que a veces lo complican todo.
En las películas que os mostraba, que tienen una historia humana, la lista de Schindler, tal cual, llegamos a comprenderlo a un nivel más intelectual, diciendo, bueno, es que aquí es que había una narrativa, es que lo comprendía de esta forma, es que estaba la cultura, es que hay sesgos, es decir, empieza todo ese componente intelectual a aparecer. Pero el matiz cuando nos enfrentamos a una película con animales no humanos es que todo eso no aparece. Lo que aparece es nuestra vulnerabilidad originaria de forma desnuda, tal cual. Y eso da mucho miedo, eso nos remueve a un nivel muy profundo, ¿no? Porque nos cuestiona los cimientos profundos de nuestra realidad, ¿no? Que tienen que ver con esa incomprensión originaria ante la crueldad pura, ante la crueldad que no está mediada, que no tiene justificación, que no la puedes... No puedes dar cuenta de ella como en las otras películas humanas, ¿no? Y creo que de ahí las reticencias y la valentía de este proyecto y de este ciclo y también la importancia que va a un nivel profundo de cuestionamiento de lo humano y cómo ese cuestionamiento de lo humano y a nivel profundo nos vincula y la correlación es tan evidente entre animales humanos y animales no humanos. Es decir, el componente de la animalidad, de la carnalidad, de lo que es realmente importante, de las pulsiones, de las emociones, que también aparecen a lo largo de toda esa investigación racional y científica, van apareciendo, emergen en los científicos, en los investigadores, pero se quieren ocultar, se quieren eliminar, no gustan en un documental o cuando lo vemos, emergen de forma clara, de forma desnuda. Y ahí tiene mucho que ver esta apreciación con la idea de la sombra de Carl Jung y con todo el tema del psicoanálisis, ¿no? Cómo ocultamos lo que no nos gusta porque nos da miedo y está en la sombra, pero eso hay que sacarlo y es necesario sacarlo a la luz para precisamente tener salud mental y una vida más sana en relación de unos con otros, animales humanos, animales no humanos, porque está todo unido y es todo un todo. Y ese documental nos enfrenta precisamente con esa radicalidad, ¿no? Tan profunda. Y eso es un poco lo que os quería transmitir. No sé si ha ido al hilo de todas las sesiones y era un poco lo que os quería. No sé de tiempo también, cómo, cómo nos hemos quedado. Eh, mucha- no, ¿has terminado, Lidia? Sí, Sí, muchísimas gracias. Sí, nos hemos ido un poquito de tiempo y sí, la gente que perdón. se ha tenido, no te preocupes, que ha estado muy interesante, pero bueno, la gente que ha tenido que ir saliendo por cuestiones de clases o compromisos, pero bueno, muchísimas gracias por la lectura tan cargada filosóficamente de una narrativa tan compleja, ya a nivel de lo que plantea de emociones que has estado comentando, a nivel estructural, a nivel cinematográfico, es decir, es una historia que engancha mucho, ¿no? Antes de preguntarte yo nada, ya quedamos poquitos, pero no sé si Nuria o Enric quisieran intervenir o preguntar. Enric, adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, Nuria, si vols parlar tu primer, si quieres hablar tú primero, a mí es igual, ¿eh? No, no, has aixecat tu la mà primer, endavant. Molt bé. Entens el valencià, no, Lídia? Sí, sí, yo soy D'acord. valenciana, Pues pero si no no n'hi ha parlo cap molt bé. problema. Ja ho sé, ja ho sé. Les quatre que estem així parlem valencià, pues aleshores l'entenem. Val. Moltes gràcies, el primer, per l'exposició que m'ha agradat. M'ha agradat moltíssim i vaig a fer unes coses, jo també intentaré no passar-me de temps, però és que m'ha cridat molt l'atenció moltes de les coses que has dit. Um, Són comentaris i preguntes, suposo, tot una miqueta barrejat. Intentaré ser distingir. Val.
quan estaves parlant de tot el tema eixe de l'autoritat vinculada a la ciència, jo crec que ha sigut una miqueta com impossible no vincular-lo amb altres experiments que es dugueren a terme no sobre animals, sinó sobre persones en eixa mateixa època. No? He pensat de seguida per l'època en l'experiment de la presó de Stanford del doctor Zimbardo i d'alguna manera aquest experiment està molt relacionat amb un altre anterior, que era el de Milgram, i que després es va publicar per aquesta època també els resultats en això de l'obediència a l'autoritat. No? Aleshores, bueno, crec que aquesta associació està interessant, jo crec, per el tema aquest de l'obediència a l'autoritat i l'obediència a l'autoritat científica, no? Perquè això crec que té un pes molt important en l'experiment de Milgram, no? I també en el de Zimbardo, el de la presó de Stanford. I això, d'alguna manera, voldria vincular-lo amb la quasi última part de la teua presentació. No? Quan estaves dient, tu has dit, la soberbia és una manera de disfrazar la vergüenza de terres. No? Sí, estic d'acord, no? I això t'ha portat a aquesta por humana a la mort, no? I que tu has vinculat amb aquesta carnalitat animal que compartim amb els animals no humans, etc. No? I me sembla perfecte. El que passa és que, d'alguna manera, tota aquesta idea de la por a la mort, o, diguem-ne, de la por a tot allò que no ens fa divins com ens agradaria, o com li agradaria al pensament modern d'arrel cartesiana, no? Per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, aquesta idea de límit, no? Òbviament, la mort és una mostra d'aquesta limitació, però això jo també d'alguna manera el volia vincular, i crec que entronca amb el que has dit, amb aquesta limitació epistemològica de la ciència. D'acord, no? Que la mateixa ciència moltes vegades no ha volgut reconèixer, no? Una determinada visió moderna de la ciència. Jo crec que això està com... el que he de dir, no he vist el documental Projecte NIM i és el primer que vaig a fer quan acabem de parlar ara, no? Però crec que també estaria com molt vinculat a ell, no? Aquesta concepció divina, extrahumana, no? Per dir-ho d'alguna manera, de la ciència, que crec que a dia d'avui encara perviu en la ciutadania, tot i que moltes científiques i científiques, òbviament, ja no pensen en això, no? Però jo crec que també està com una miqueta ahí, no? Com el rotllo de ens fot concebre's com a sers limitats, no? Com a sers no divins, no? No sols per la nostra finitud de que morirem, sinó per la finitud de les nostres possibilitats epistemològiques. I, a banda d'aquest comentari, una pregunta que té... Òbviament, també pots dir-me el que siga sobre aquest comentari. I una pregunta relacionada amb coses que has dit més cap al començament, meitat de la teua exposició. No? Has remarcat com en aquesta primera part del documental Nim no és realment protagonista, no? I que, bueno, pues que si l'experimentador que si les atractives becàries i tot això que has dit, i s'ha entès perfectament. D'alguna manera suposa que el documental ho fa bé, per dir-ho d'alguna manera, mostrant les coses d'aquesta manera i no fent protagonista un Nim quan no ho va ser realment, segons s'ha entès, no? Tot i que en aquesta segona part ja fica el contrapunt i és on pot ser el documental si mostra la seva veu crítica davant el que ha sigut el relat de l'experiment, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, perdó per el rotllo, pare, sí. I ja me dius el que vulguis. I gràcies, perquè ha estat molt interessant, de veres. Pues te agradezco muchísimo la intervención porque, claro, el hacerlo sin veros las caras a todos y tal, pues a veces uno dice, no sé si se me está entendiendo o no, y entonces el resumen que has hecho, pues veo que lo he podido transmitir y te lo agradezco muchísimo, ¿sabes? Porque la sensación que me queda entonces es muy buena. Me disculpo por haberme pasado el tiempo, yo pensaba que llevaba media hora solo, porque me he metido en tal... O sea que de verdad que me disculpo. Y bueno, lo que dices de los experimentos, efectivamente, esto aparece con el tema de los primates, pero es una cosa que se va repitiendo generalmente con grupos que se consideran estigmatizados. Lo que ya fue
totalmente sangrante y entonces a partir de ahí se empezó a hablar en ética aplicada, de ética de la investigación, fue el experimento Tuskegee, que era la población afroamericana, pues entonces se le inoculaba adrede, porque claro, no importaba, no tal, entonces vemos cómo los colectivos que se les ha ido estigmatizando a lo largo de la historia con estas supuestas narrativas que tienen que ver con sujetos que quieren considerarse seres divinos y que les da miedo la carnalidad, pues generalmente, pues eso, la población negra, mucho también con el tema de las mujeres, que también el tema de las personas con discapacidad, todo esto aparece y los animales no humanos, es decir, colectivos que son reactivos y de alguna forma ponen sacan a la luz el carácter ese de es que yo no soy el sujeto único del discurso y ahí el tema de las mujeres también es algo fundamental porque claro, la mujer que tradicionalmente es el vínculo carnal con el hombre para la procreación y todo eso es un elemento muy, por un lado, de deseo evidente, ¿no? Y entonces a veces aparece la mujer en ese sentido, pero también es lo que muestra absolutamente el tema de la carnalidad y de la corporalidad y por tanto que no soy sujeto único del discurso. Entonces también esos experimentos de demostrarnos que no tienen alma, es que no, eso a lo largo de la historia ha aparecido, porque la mujer por sus características de dar a luz y por la vinculación sexual, en el momento que hay vinculación sexual, no soy el único, y entonces el matarlas, bueno, esto no me quiero meter, pero también hay todo un estudio y por eso muchas veces se dice es que estos experimentos que se llevan a cabo con animales no humanos, pues con las mujeres también ha pasado, es decir, son colectivos que tienen unas características similares. Y luego el experimento Milgram que decías no es exactamente esto, pero sí que muestra lo del principio de autoridad. Entonces ahí no es tanto el coger y el dominio del otro para quitarle esas características, porque así yo me convierto en el sujeto único, pero sí que aparece de alguna forma como cuando alguien se siente con poder sobre el otro, se cree que se acerca más a esa divinidad, a ese sujeto único, a ese tal, y entonces, claro, se ejerce todavía más violencia contra el otro y más dominio, porque yo me hago poderoso y escapo, hay esa huida, ¿no? Eso podría ser una explicación, hay una huida entonces de lo que es la finitud en todos los sentidos, que incomoda mucho una actitud sana y que si nos la trabajásemos todos los seres humanos, pues sería la aceptación en eso, la reconciliación con eso y vivirlo de otra forma. La otra actitud es esta. Y entonces en el experimento Milgram también aparece, ¿no? Entonces, no, me envalentono porque de alguna forma me empodero en ese sentido. Y me empodero en ese sentido porque me creo que voy a ser sujeto único y puedo hacer lo que me dé la gana. Y eso me asemeja a ser más Dios es un poco la idea que hay detrás. Entonces vemos como hay elementos que tienen que ver con esta idea originaria de escapar de nuestra verdadera condición, que no tengo claro que sea el lenguaje, pero sí que es, lo que tengo claro que sí que es la vulnerabilidad. Al fin y al cabo, somos seres vulnerables y entonces eso pues como que no gusta. Y la segunda parte, ahí se me acaba de ir, la segunda parte de, era más un Sí, comentario. d'ella era una pregunta més concreta. Ah, Que si d'alguna manera en eixe no protagonisme anim que reflectix el documental se fa justícia d'alguna manera. Sí, sí. sí, el propio documental, ¿no? Pues no lo sé, no te lo sabría decir, porque en la segunda parte sí, pero porque en la segunda parte, claro, sí, ahí es donde te emerge totalmente la compasión porque se ven escenas muy dramáticas. Y ahí puede que el documental caiga un poco en esa idea de darle el protagonismo al ser humano que tendemos a hacer eso. Porque en la primera parte yo anime lo veo de forma muy secundaria, lo que veo son todas las historias que hay detrás. Pero en la segunda ya no. Y en la segunda ya no, porque ahí sí que está conectando
con tu vulnerabilidad original, porque ya te pones tú, es que si a mí me pasara eso, que me ponen en todo esto y luego no, empiezo a no comprender nada. Y entonces, claro, lo bonito de esto es que sí que se pone de manifiesto el tema de la compasión en ese sentido de si te asimilas al otro. Es decir, la primera parte es un poco difícil que te vincules con Nim porque lo ves en un contexto que tú ahí pues no te verías, porque no tienes esa morfología, no tienes... Pero la segunda parte sí, porque ya ha pasado algo que es esa idea de vulnerable que conecta realmente con algo tuyo. Y entonces ahí, igual el documental sí que es protagonista todo el rato, pero para el espectador humano aparece más protagonista en la segunda parte que en la primera, claro, te vinculas más con las historias de los investigadores, de por qué estás haciendo esto y por qué, claro, entonces, pero igual no es del documental, igual es del espectador, o sea, que el documental sí que quiere transmitirlo, pero sí, sí que le da mucha importancia a las historias humanas en la primera parte, sí, no sé. Gracias, Enrique, gracias, Lidia. No sé si Núria quisiera intervenir. Sí, bueno, dir molt poquetes coses, però moltes gràcies en primer lloc, Lídia, perquè ha sigut molt interessant i la veritat és que no se m'ha fet gens llarg a mi, eh? Ah, Ho has explicat com tan narratiu que... I tenia coses a fer, però mira, aquí estic. Només et volia comentar algunes qüestions que a mi em fan pensar del que has dit, que ja les he reflexionat a vegades i no sé tu què en penses. La definició de compassió d'Aristòtel i que la Nussbaum no acaba de contradir-ho, és que per generar compassió necessitem entendre que el dany que s'està causant a l'ésser sentient que està patint no és merescut. Clar, això és una mica controvertit, no? Eh, significa que si és merescut, no mereix la nostra compassió. No sé què en penses d'això, això és la primera cosa. La segona cosa, la reflexió tan interessant que has fet sobre la mort, també, a veure què en penses tu perquè jo crec que essencialment la por a la mort és una construcció cultural. Els estoics, les seves referències a la mort en general no són de fer por. Ara mateix, per exemple, estic llegint les meditacions del Marc Aureli i no és en absolut una generació de por el que pretenen fer, sinó de pragmatisme, realisme i no afegir patiment a la vida, no? Les recomanacions és saber que et vas a morir, implica ser molt més realista amb els apegos que desenvolupes, no? I per tant generar menys aferraments, no? Perquè per què aferrar-te a les coses si saps que les perdràs? És com incrementar patiment innecessari, no? Llavors, aquesta construcció de la mort com a por, perquè no sé si has reflexionat sobre això. Jo crec que aplicar-ho en l'investigador aquest pot tenir cert sentit, però no sé si totalment amb la història que hi ha al darrere probablement de sexisme i de tot el que has explicat també, no? Però bueno, no sé què en penses de fins a quin punt la por a l'amor no és una cosa que interessa a determinats interessos. I després, finalment, el tema de la vulnerabilitat, jo tendeixo a pensar, a veure què et sembla a tu, que de vegades potser seria millor parlar sempre de vulnerabilització i no de vulnerabilitat, perquè el que fem, per exemple, amb els animals en experimentació és vulnerabilitzar-los. No, ells no són vulnerables a la nostra experimentació, som nosaltres que abusem, no? I jo tendeixo a pensar que és molt més empoderador pensar que en realitat el que hi ha és interdependència i, evidentment, pensar que pots viure aïlladament de forma individual i tenir una vida fructífera, doncs és molt il·lusori, no? Perquè ens necessitem mútuament. Ens necessitem mútuament tots, també humans i no humans, no? I per tant, jo crec que el concepte d'interdependència és més empoderador que el de vulnerabilitat, que provoca implícitament una certa jerarquització d'aquells que bueno, encara que ho siguem tots, però és igual, uns ho són més que d'altres, no? En canvi, vulnerabilització reflecteix més aquesta capacitat d'opressió i d'abús, no? Que es produeix en moltes d'aquestes situacions.
I res, jo no havia vist el documental, perquè aquest documental però evidentment també, com deia l'Enric, el veuré de seguida perquè m'has fet entrar moltes ganes. No l'havia vist perquè l'havia ubicat en documentals que no són sobre experimentació animal, sinó que són sobre els resultats que ens interessa saber, en aquest cas de l'innatisme i del tema del llenguatge amb els animals, no? Són documentals enfocats a resultats, però pel que has explicat també hi ha una crítica, no? Per tant, a la recerca, i llavors sí que hi hauria una part del documental que parla sobre experimentació en animals en si, i bueno, m'has fet venir moltes ganes. Moltes gràcies. Pues muchísimas gracias también por las preguntas, porque me parecen interesantísimas, me van al meollo de toda la cuestión y me hacen incluso reflexionar más y profundizar más en el tema. De verdad que a los dos os lo agradezco muchísimo. El tema del merecimiento, ¿no? Claro, aquí mi opinión, pero lo tendríamos que pensar si queremos reformular el concepto de compasión, porque las circunstancias también han cambiado, hay una historia que vamos evolucionando conceptualmente y podríamos reformularlo de otra forma. Pero creo que en principio lo que Aristóteles quiere manifestar con que no se ha merecido es que para cuando se siente otro tipo de emoción ante alguien que, pues, por ejemplo, ha hecho un crimen horrible y entonces se le da un castigo, ¿no? Que puede ser pena de muerte, encarcelamiento, algo de eso. Y lo que se siente ahí no es compasión, sino que es, por ejemplo, piedad. ¿No? Y entonces él sí que hace la distinción entre la piedad y la compasión. Entonces, el punto está que a mí me parece de alguna forma interesante es que el que él hable de compasión, por eso os decía lo de simpatía, el pathos con, hace que me vincule como si fuera yo el que me está pasando. Es decir, hay una vinculación originaria que me parece muy potente. Muy potente. En cambio, cuando algo consideramos y juzgamos que es merecido, es más difícil vincularse con eso, a no ser que uno piense, es que yo en esa situación también hubiera hecho lo mismo, y entonces ahí sí que emerge la compasión, porque entonces consideras que no es merecido porque las circunstancias le han llevado a tal. Pero cuando hay una sensación tan potente de, no, 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 es que realmente tal, lo que emerge, o diría él, es piedad. ¿Vale? Entonces esa es la distinción. Y por eso entonces la vinculación es diferente. Entonces, la piedad es una virtud y en cambio la compasión sería una emoción. Y entonces sí que habría que en un comportamiento ético trabajar la virtud de la piedad, pero como virtud. Y en cambio lo otro es emoción que surge y que produce una reacción física. Entonces ese es el punto. Entonces cuando dices que esto le ha pasado porque realmente es que ha hecho esto tal y cual, que te produzca la reacción física es lo que él cuestiona. Porque para eso tiene que haber la vinculación. Pero sí que si has trabajado y eres una persona virtuosa, que sientes piedad. Pero es otra cosa. Eso es un poco la idea. Pero bueno, lo podríamos también reformular y pensar. Pero ese sería el matiz. Y entonces las connotaciones son diferentes. O las consecuencias prácticas que podemos sacar de una o de otra serían diferentes. Aunque las dos necesarias y valiosas. No elimina una a la otra. Lo otro, el tema de el miedo a la muerte. Claro, yo también estoy totalmente en la línea del pensamiento estoico, incluso del budismo. La verdad es que aquí conecto. Y efectivamente, de lo que se trata es de reivindicar esa reconciliación con lo natural, que parece que hoy por hoy incluso lo tenemos cada vez más desgajado, incluso cada vez poniendo más artefactos, la IA, la tecnología y todo esto, cada vez vivimos más desconectados con algo original, ¿no? Genuino, que es nuestro. Y eso el pensamiento estoico lo tiene muy claro. Es decir, es que todo esto no te va a dar la felicidad. O empiezas a trabajarte ahí, quitarte apegos, y que los apegos vienen precisamente de ese miedo a la pérdida. Y ese miedo a la pérdida, ¿por qué? Porque tienes esa carencia, porque tal. Entonces, de alguna forma aceptar y naturalizar, según el pensamiento estoico y también el budismo. El budismo tiene una relación muchísimo más sana con todo lo natural, ¿no? Entonces, el pensamiento occidental de este tipo,
que pone el empeño en esa lógica formal y que también Enrique de alguna forma decía, con esta idea de la ciencia, ¿no? De cómo se ha ido desarrollando para generar esa abstracción con ese principio de autoridad que entonces me lleva a determinadas estructuras de dominación a lo largo de la historia. El pensamiento de Heidegger, que en definitiva tiene que ver con ese abismo ante la nada y ese miedo ante la nada, que es la desaparición del Dasein, del ente, y luego vemos toda la racionalización que hay detrás, todo el tema de la dialéctica de la ilustración y todo esto, como llegó a los campos de exterminio de racionalización, ¿no? Como todo eso se sublimó así. Entonces hay un cuestionamiento muy potente del pensamiento occidental y de si otro tipo de ciencia también es posible. Entonces aquí cuestionarnos entonces qué tipo de ciencia se enseña en las facultades, ¿no? Entonces no hay que perder la justificación científica, pero a ver cómo estamos entendiendo la ciencia, porque no es la ciencia como la entendían los estoicos, ni los clásicos griegos, ni Pitágoras, ni... entonces aquí qué componentes, con qué nos estamos quedando, ¿no? Y eso lo conecta muy bien, o sea, totalmente en línea. Y el tema de la vulnerabilidad y que encajaría mejor en la ponencia con vulnerabilización, efectivamente se le va vulnerabilizando porque se le va sometiendo a una serie de condiciones tan desgajadas de lo que sería natural, es decir, vivir en un contexto sano, natural, acorde a tu morfología, a tus sentimientos, a tu forma de proceder, que eso le rompe totalmente la esencia. Cuando a los animales, las prácticas de domesticación en circos y tal, de lo que se trata es de romper la esencia, romper lo natural, es decir, a un oso no sé qué, le rompes el juguete roto, ¿no? Entonces, efectivamente hay un proceso de vulnerabilización ahí, pero también lo que quería transmitir era la idea de la condición animal, y animal, entiendo, animal humano y no humano, como genuinamente vulnerable, y vulnerable entendida como que somos seres finitos, y seres finitos efectivamente nos vamos a morir, pero ser finito significa que si un ser es finito, hay otro ser finito. Por lo tanto, se vincularía con esa idea de codependencia necesariamente y estructural en la que vivimos en el planeta, ¿no? Como un todo dependiente. El hecho de finitud hace a la vez que te hace vulnerable, pero también te conecta mediante la vulnerabilidad a nosotros. Porque si no estuviéramos conectados, si no fuéramos finitos, seríamos sujeto único, seríamos Dios y no existiría nada más, un todo. Que también podemos entender el concepto de Dios como ese todo unido, también, ¿no? Son planteamientos. Y entonces, pues no sé si con eso... Pero muchísimas gracias por las preguntas, es que me parecen maravillosas. Sí, ha sigut molt interessant. Pues muchísimas gracias, Nuria y Lidia. Pues bueno, como nos hemos alargado un poquito, yo creo que lo vamos a dejar aquí, aunque desde luego la peli y la conversación daría para bastante más. Muchísimas gracias, Lidia. Y además con la voz que tienes, pobre. Se me ha olvidado porque el tema me apasiona y me he sentido tan cómoda que no. Luego te sentirás un poco. Pero bueno, de verdad, gracias por una charla tan interesante como parte del ciclo. Y el mes que viene, precisamente, Nuria va a seguir, ella presentará y va a hablar de documentales y experimentación animal. Así que haremos la publi cuanto antes y podemos seguir debatiendo estas ideas que han salido ahora sobre... Te enviaré título enseguida, Claudia, ahora sí. Perfecto, perfecto. Y además me mandaste un link para que pudiesen ver los asistentes antes y así fenomenal venimos preparados con todos. Pues muchísimas gracias, Lidia, muchísimas gracias, Enrique, Nuria, el resto de asistentes que no están. Y nada, fenomenal poder tener esta charla como parte de nuestro repositorio. Así que gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Adeu, gràcies. Gracias. Pues